La prevención resulta fundamental para una detección temprana que permita un diagnóstico oportuno. En el 85% de los casos, las manifestaciones que presentan los pequeños no tienen razón aparente. Los padres ni siquiera sospechan o no saben que el niño puede tener cáncer, y menos que se cura. Bueno, pues parece que hay una contradicción porque tengo entendido que es casi imposible hacer prevención en el cáncer de los niños, ya lo vamos a aclarar, pues por obvias razones, incluso de carácter cronológico. Es difícil y además resulta todavía más difícil, valga la redundancia, porque evidentemente no esperamos ninguna pareja de padres que nuestro hijo muy pequeño vaya a padecer un cáncer. Y todos los niños que están naciendo en este momento, como los que ya han nacido hace unos días, semanas o meses, pueden en un determinado momento quizá presentar un cáncer. Hablar de esto significa algo que aterra, que preocupa, que inquieta a muchos. Por eso yo les pedía en la invitación que hacíamos al programa que le cambien, pongan las Rosas de Guadalupe, el fútbol o alguna otra cosa si no tienen realmente el valor, el compromiso o el sentido humanitario para ver lo que se hace en la actualidad, lo que se puede y debe hacer y desde luego una información muy vasta para que sepamos cómo muchísimos cánceres en niños pueden ser curados, aliviados o detenidos en su progreso. Vamos a ver seguramente el gran número de casos de cánceres en niños que son del tipo de las leucemias, otros que son del tipo de los linfomas y algunos cánceres del sistema nervioso y de los huesos que pueden ser terriblemente agresivos y fatales. El día de hoy el tema no es un tema para estar contentos, para disfrutar. Vamos a procurar todos ver con respeto, pero sin solemnidad exagerada, lo que puede pasar y debe hacerse desde el punto de vista médico en estos casos. Y también examinar, pues hasta donde lo permita el público, los padres de familia que están aquí con nosotros, saber qué se puede y qué se debe hacer con el niño y la familia, o a veces casi estrictamente con la familia. ¿Cuántos hombres realmente apoyan a las mujeres en estos casos? ¿Cuántos se van? ¿Y cuál es nuestra realidad mexicana en ese sentido? Nora. Hola doctor, buenos días. ¿Le parece si vemos esta cápsula introductoria y después ya presenta usted a los invitados? Sí, cómo no. Vamos a ver esto. La Organización Panamericana de la Salud refiere que el cáncer infantil representa el 5% de todas las neoplasias malignas y cada año se incorporan 10 millones de casos nuevos, siendo la tasa de incidencia mayor entre los 4 y 9 años de edad. El cáncer infantil no es una enfermedad, sino que es un complejo y heterogéneo número de distintas enfermedades que en general se diferencia de los cánceres del adulto en que responden mejor a los tratamientos y tienen una tasa más alta de supervivencia. Todas estas enfermedades tienen en común que cuando el sistema inmunológico encargado de destruir células malignas pierde el control, se incrementan los elementos cancerígenos a grado tal que el cuerpo ya no puede regularlos y se generan los carcinomas. Cada una de estas enfermedades que engloban el término de cáncer infantil tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Estarán el día de hoy en este panel el doctor Alberto Olaya Vargas. Él es oncólogo pediatra y es jefe del programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas del Instituto Nacional de Pediatría. La doctora Rocío Cárdenas Cardos, jefa de oncología del Instituto Nacional de Pediatría.
mucho gusto. Me saludan, por favor, a Gracias, Alejandro, y yo no días. sabía que ya era director del instituto. Sí, lo saludo. Jimena Ruiz Enclave, que es maestra en psicología del Centro de Servicios Psicológicos Integrales de México. La señora Florencia Infante de Garza, ella es presidenta de la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil. Y Nora. Doctor, aquí tenemos a la maestra Nelly Flores Pineda, ella es de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor. Y les recordamos también que vía internet nos puede seguir en http://www.canal11live.tv, /internacional, doctor, y pues ya le doy la palabra. Bueno, yo afirmaba, sin realmente tener el conocimiento preciso, que las leucemias son y ocupan el primer lugar en los cánceres infantiles. ¿Esto es real? Sí, así es. Las leucemias en su conjunto representan cerca del 40% de todos los cánceres durante la infancia. De estas hay 3 tipos básicamente. Las más frecuentes son las leucemias agudas linfoblásticas, que de este 40% representan cerca del 80% de todas las formas de leucemia. Luego las leucemias agudas mieloblásticas, que representan el 15%, y el 5% restantes están compuestas por las leucemias crónicas, donde principalmente la leucemia granulocítica crónica es el máximo representante de esto. Doctor, le voy a pedir un favor para información y orientación del público, porque nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje técnico que obviamente no todo el mundo maneja. Pero este apellido que llevan estas leucemias, linfoblástica, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Significa que son células, son leucemias agudas que se forman por células inmaduras, que se originan de una parte de... La sangre tiene 3 grandes componentes: los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno, que le da el color a la sangre; los glóbulos blancos, que tienen que ver con las defensas que nos ayudan a protegernos del medio ambiente; y las plaquetas, que evitan los problemas de sangrado. Las leucemias básicamente son enfermedades que se originan de los glóbulos blancos. En el caso de las leucemias agudas linfoblásticas, se originan de unos glóbulos blancos específicos, que son los linfocitos, y estos son, la palabra blastos o el posfijo blastos significa células inmaduras. Entonces son células muy inmaduras que se originan de estos glóbulos blancos linfoides, que su función principal sería la de protegernos de agentes infecciosos. Y, por ejemplo, ya que estamos viendo que significan algunos apellidos, que si ustedes aquí en el público quieren que se aclare, por favor díganlo. Es muy importante que entiendan realmente. Recordemos, el Politécnico es una institución de enseñanza y nos interesa también aprender a todos. ¿Y cómo es que estas células se quedan aparentemente en una inmadurez que hace que su función no solamente no se lleve a cabo, sino que perturbe severamente, gravemente al organismo? ¿Qué pasa ahí? Pasa lo siguiente: la hematopoiesis, la formación de la sangre, es una hematopoiesis. Es una cascada de maduración constante que se forma en un compartimento especial que está en los huesos, llamado médula ósea, lo cual lo conocemos habitualmente como el tuétano. En el tuétano, que es este tejido esponjoso que está dentro de los huesos, se están formando constantemente todos los componentes de la sangre que requerimos para la vida cotidiana. Esta formación tiene una constante fase de maduración, desde células muy inmaduras, que son las células madre, las células progenitoras, que estamos actualmente muy acostumbrados a escuchar estos trasplantes de células madre, hasta las células bien diferenciadas que circulan por nuestra sangre, haciendo todas estas funciones que ya habíamos mencionado. Hay situaciones particulares generadas tanto por factores genéticos como por factores del medio ambiente, que ayudan o que condicionan daños particulares en la información genética de estas células en algún momento de la maduración de estas células. Este daño estructural o numérico, ya sea que las células tengan daños que les condicionen mayor número o menor número de genes a estas células
linfáticas o linfocitos en particular, o daños estructurales que hagan que, por ejemplo, un cromosoma, que es donde se codifica la información genética, se rompa y vaya y se pegue a otro cromosoma y forme un gen que en condiciones habituales no existe. Este gen de fusión o este gen quimérico es el que va a dar promoción a la formación de estas células malignas, que entre otras características van a tener o a perder la capacidad de seguirse madurando, se van a estacionar en ese momento en el cual se forma la leucemia y se van a empezar a reproducir de manera irracional, sin ningún tipo de control, y entonces simplemente por competencia y espacio evitarán que el resto de las células de la sangre se sigan formando y éstas ocuparán el espacio y infiltrarán no solamente la sangre, sino los tejidos a donde llega la sangre. Doctor, ¿y esto cómo es que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo se podría evitar? Porque yo también afirmaba que es muy difícil hacer prevención, pero me voy a referir a ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, hace 2 años más o menos falleció un niño que yo quería mucho, hijo de un trabajador que me hace favor de ayudarme a algunas cosas con los muebles de madera que hay en la casa. Y cuando este hombre desesperado me cuestionaba y me preguntaba, ¿por qué pasó? ¿Por qué puede haber pasado? Pues yo le decía que era muy difícil precisar si había una causa así, pero que yo tenía entendido que la cercanía, por ejemplo, con algunas sustancias, por ejemplo, el aguarrás o los tíneres, que tienen componentes que pueden ser muy agresivos para las células, como la acetona, los ésteres, algunos aldehídos, etcétera, pudiesen haber determinado esto. Y entonces me decía, ¿por qué si yo soy el que trabajo con las sustancias? Al que le pasó fue a mi hijo. Entonces, en esas pequeñas, grandes discusiones y cuestionamientos, ¿qué le podemos decir al público sobre los factores de riesgo? Okay. En ese contexto es muy importante entender que el cáncer infantil y las leucemias en particular son la consecuencia de alteraciones multifactoriales. ¿Esto qué significa? Significa que a diferencia de otros cánceres, por ejemplo en el adulto, en donde nosotros sabemos que si un adulto fuma, esto le incrementa directamente el riesgo de desarrollar cáncer en el pulmón, en el cáncer infantil y en particular en el cáncer en las leucemias no existe una causa-efecto directa, sino existe el acúmulo de una serie de factores que convergen en un determinado punto y momento para que esta enfermedad se desarrolle. Estos factores tienen que ver, por ejemplo, con factores del medio ambiente. Y como usted ya bien lo mencionó, hoy día conocemos que hay factores ambientales que desarrollan o incrementan el riesgo de tener leucemia durante la infancia. Por ejemplo, hay estudios muy bien desarrollados, muy serios, en países como Inglaterra, en donde factores maternos durante el embarazo pueden desarrollar o incrementar el riesgo de leucemia durante la infancia. Por ejemplo, el consumo de tabaco durante el embarazo, el consumo de marihuana durante el embarazo, Bravo, pues sí, para que veamos que sí hay problemas con la mota, a pesar de que se vayan a enojar algunos muchachos aquí. El incremento, por ejemplo, el uso de tintes para el cabello, por el uso del peróxido que llevan estos tintes del cabello de las mujeres durante el embarazo. Sin embargo, también existen algunos factores paternos ambientales que se han estudiado, como es justamente la ocupación, y en un estudio en Inglaterra se observó que aquellos padres que trabajaban con organofosforados, estos son todos estos derivados del petróleo que usted ya mencionó, y que usaban la misma ropa con la que trabajaban y regresaban a sus casas, ¿sí? Las partículas que quedaban impregnadas a las ropas eran suficientes para que esto incrementara el riesgo de que sus hijos pudiesen tener leucemia. Entonces estos son factores ambientales que están muy bien establecidos y que cada día conocemos más y en los cuales podemos intervenir de manera preventiva, evitando no solamente que los niños se expongan a ellos, sino que también desde la concepción los padres eviten la participación de estos factores. Existen otros factores que son inherentes del propio individuo,
Y esto está muy bien estudiado. ¿Por qué? Porque en familias con múltiples hijos, todos se exponen a los mismos factores. Esto no significa que todos desarrollen la leucemia, ¿verdad? Habrá niños que sí la desarrollan y niños que no las desarrollan. ¿Y esto qué significa? Que hay factores propios de cada individuo, de su microambiente, del ambiente de su médula ósea, del ambiente de sus genes, que facilitan o predisponen el que estos factores externos desarrollen e incrementen el riesgo de tener alguna enfermedad neoplásica, incluyendo la leucemia. Citando otro estudio, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a hacer trasplantes de médula ósea, hemos visto que cuando trasplantamos a un paciente con leucemia, con células de un donador sano, un hermano sano, el niño que tiene la leucemia tiene el riesgo de desarrollar una segunda leucemia de las células que hemos trasplantado. Sí. ¿Y esto por qué? Esto nos ha enseñado que no solamente es porque las células cuando están en un ambiente adecuado en su hermano, pues no tienen ese potencial, pero cuando las ponemos en un individuo en donde el microambiente de su médula ósea y sus condiciones propias están presentes, esto facilita que estas células vuelvan a desarrollarlo. Vamos a tener que ir a un corte, enseguida regresamos para continuar con este tema. Y que se comuniquen con nosotros, doctor, 5166-4000. Está pasmado, yo creo. Según los especialistas, en el 85% de los casos, las manifestaciones que presentan los pequeños no tienen razón aparente. Los padres ni siquiera sospechan o no saben que el niño puede tener cáncer, y menos que se cura. Por ello es importante conocer los principales signos y síntomas que en algunos casos se pueden presentar, los cuales son fiebre prolongada o sin causa aparente, palidez y pérdida rápida de peso, dolores de cabeza prolongados y sin causa aparente, con frecuencia acompañados de vómitos, así como sangrado y hematomas que se producen con facilidad injustificada, entre otros. La detección precoz y el tratamiento adecuado son los pasos más importantes para luchar contra esta enfermedad y eliminarla, y puede ayudar a salvar las vidas de miles de niños cada año. Qué importante conocer de verdad estos síntomas que se pueden presentar. Por supuesto, cada niño es un paciente diferente, a cada uno lo tiene que checar el especialista porque pudiera presentar otros síntomas, pero estos son de manera general los síntomas que usted puede observar. Y platicaba con la maestra Nelly y me decía que desafortunadamente los papás no ponemos esta atención y cuando llegan, doctora, llegan con mucha culpa por no haberlos llevado al especialista quizás al primer síntoma. Sí, así es. Generalmente se pueden confundir los síntomas con algún problema de conducta, que el niño no quiere comer, porque esto nos da la información necesaria a todos los padres para que estemos al pendiente y poder llevar a los niños a tiempo al especialista y que tengan un mejor pronóstico los niños. El diagnóstico oportuno del que hablaban. Así es. Les voy a leer algunos comentarios del Facebook. Por favor, comuníquese con nosotros. Como nos dijo el doctor Lamoglia, este tema nos asusta mucho, pero siempre es mejor tener información e información que sea de verdad de especialistas como los que están el día de hoy con nosotros, porque ellos no nos mienten, ¿verdad, doctor? No nos espantan, nos dan la información como es. Así es. Desafortunadamente luego no los volteamos a ver, no escuchamos estos temas. Yo los espanto cuando hablo de política o digo majaderías, pero mire, doctor, no. Dice aquí Julieta Moreno, es un tema muy fuerte, pero dice que nos va a ver porque dice que es importante tener conocimiento sobre otros temas. Y le mandamos un saludo a Nadeli, que dice que su hijo murió de leucemia hace 3 meses. Dice que es muy difícil el proceso de la enfermedad, no solo para el enfermo, sino para toda la familia, y que aún siguen sufriendo. ¿Qué se les puede decir a las familias, Nada más antes, doctor? para concluir lo que estábamos doctor. en el corte, por favor, disculpe que le interrumpa. Pero estábamos preguntando sobre algunos factores que pudiesen incidir sobre esto. Hay un organismo en México que ha causado terror, pánico, enojo, rabia, resentimiento, porque se presenta como un organismo como de calidad mundial, que es la Comisión Federal de Electricidad. Y, por ejemplo, por la casa han ido 5, 6 o 10 veces a tratar de corregir que pasa un cable de alta tensión y todo el santo día. Y obviamente pues terminó uno espantado de que pudiese tener algún efecto sobre el organismo. Obviamente esa es una conseja popular, es que vivimos debajo de unos cables de alta tensión, es que aquí estuvo Cromatos de México,
es que el parque que están haciendo en Azcapotzalco antes era una refinería. Todas estas cosas, o todas estas maneras de pensar, o de sospechar, o de suponer, ¿tienen alguna base para que nosotros podamos pensar en evitar esas circunstancias? Bueno, realmente hay mucha controversia en relación a la exposición a campos electromagnéticos y su relación directa con cáncer en niños. Sí hay algunos artículos que hablan a favor de que la exposición, determinadamente el radio de exposición y la frecuencia de la exposición puedan generar algún cambio en las células y generar algún cáncer. Esto se ha probado un poco más que en leucemia, en algunos tumores cerebrales, que está más relacionado directamente este tipo de radiación, bueno, de emisión de este tipo de radiación en cierta forma, que pudiera generar, pero realmente no hay una causa-efecto directa demostrable, o sea, que sea una evidencia que diga en todos los casos se va a presentar, o sea, tiene mucho que ver tiempo, el radio de exposición y la cantidad, ¿verdad? Esto va a ser una pregunta que les va a parecer idiota, pero no lo es, porque afirman por ahí que también el uso de los celulares y el uso de las computadoras, que ahora pues los niños lo empiezan a manejar en el tercer mes del embarazo, pudiese afectar de alguna forma, ¿no? Y los que tienen aquí puesta también la computadora todo el santo día, que casi no sé cómo hagan, pero tampoco en esto hay ninguna evidencia ni ninguna... No, tampoco ¿Sí le puedo regular un celular el día del bautizo de mi nieto? No sería lo ideal, pero no hay evidencia tampoco que los campos electromagnéticos generados por celulares, por hornos de microondas, por ejemplo, que son de uso muy común, tengan un efecto, causa-efecto directo en el desarrollo de algunas neoplasias, por lo menos propias de la infancia. Doctor, preguntan también, hablando de los factores, aquí preguntan si los colorantes de algunos alimentos pudieran ser un factor de riesgo. Si estos colorantes derivan de organofosforados, o sea, de derivados del petróleo, estos sí pueden incrementar el riesgo. Si son de origen natural, no. Y para la doctor, ahora sí, un consejo de nuestra invitada Jimena para la doctora para la señora Anadeli, que dice que ella sigue sufriendo porque su hijo murió hace 3 meses. ¿Le podría decir algo? Nos pide que le demos apoyo. Y el doctor pasa ya con nuestros testimonios. ¿Le podemos decir algo? Sí, claro. Bueno, la pérdida de algún familiar, en especial la pérdida de un hijo, siempre va a ser dolorosa. Es un proceso que lleva tiempo, que se tiene que trabajar. En general, se puede empezar a trabajar desde antes. Es por eso que, por ejemplo, cuando se está viviendo una situación así en la familia, es importante que se hable abiertamente sobre lo que está sucediendo, sobre lo que puede pasar, para dar oportunidad a la familia y a los mismos niños de poder hacer como el cierre. Una vez que fallece la persona, como en este caso, es importante que viva su proceso de duelo, que lo trabaje y que, bueno, vea que esta situación, a pesar de ser muy dolorosa, también se puede obtener como algún crecimiento, lo conocemos como crecimiento postraumático. Finalmente se necesita un trabajo psicológico, pero se puede lograr. Ya. Doctor, ¿está con los testimonios ya? Sí, aquí estoy, pero ya tuvimos una larga discusión. Porque me cuesta mucho trabajo pronunciar tu nombre, a ver, dilo. Crisan. Crisan. Bueno, Crisan. no está tan difícil de pronunciar, pero sí está un poco difícil de letrear, ya verán por qué. Pero, ¿cómo te sientes? Bien. Pues yo te veo perfectamente bien. ¿Tienes realmente un problema de enfermedad grave? ¿Tienes alguna leucemia o tienes alguna...? Leucemia. Pero si te ves súper bien, a ver, déjame ver, ¿no? ¿Te ves perfectamente bien? ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y te diagnosticaron cuándo, cómo y por qué? ¿Qué sentías? Pues me empezó a doler el abdomen y pues yo estuve aparte en otro hospital. Bueno, antes de entrar al hospital te dolía la panza. ¿Cuántos años tenías? 7. 7. ¿Y esos dolores de panza se fueron agravando, se fueron haciendo más fuertes, se complicaron con otra cosa o qué pasó? Pues no, nada más me dolía, me internaron. ¿Pero por qué te internaron? Fíjate, ahorita yo creo que
Cuando menos 5 o 6 personas de aquí del público tenemos dolor de panza. Ya fuimos al baño, ya hicimos caca, ya hicimos de todo y nos sigue el dolor de panza, pero no se va a espantar en el público todo el mundo. Ahorita con dolor de panza y tengo leucemia, no, debe haber habido otros síntomas. Pues síntomas otros no, pero ¿No a mí me subías de decían peso, tenías calenturitas? que tenía una leucemia, pero no sabían de qué tipo. Pero ¿cómo lo adivinan? No se puede adivinar por un dolor de panza nada más. ¿Qué te hicieron algunos exámenes? Me sacaron médula. Pero antes de sacarte médula te deben haber sacado otra cosa. Sangre. Y antes de sangre, si te duele la panza, ¿no te pidieron también exámenes de excremento? No. ¿No? Ah, caray. Bueno, entonces te sacaron sangre y ahí se percataron de que a lo mejor tenías leucemia. ¿Y cómo te sentiste cuando te lo dijeron? ¿Sabías algo de esta enfermedad? No. Nada. ¿Qué cara le viste a tu mamá cuando se lo dijeron? Pues se veía preocupada. ¿Y te asustaste más por lo que te dijeron o por la cara de tu mamá? Por lo que me dijeron. Ah, caray. A ver, señora, ¿usted cómo reaccionó? Porque a mí se me hubieran caído los calzones. ¿Sí? Bueno, pues sí, no, pues, así se dice. Sí, fue una noticia muy, al momento, pues como que el haber querido estar yo en el lugar de mi hija. El saber el diagnóstico. ¿Por qué no me pasa mejor a mí que a ella? Sí. Sí, porque el ver sufrir a un hijo yo creo que pues sí es muy doloroso para cualquier mamá. Bien, pero usted estaba viendo sufrir a su hija en un sentido. Ella tenía malestares aparentemente digestivos. ¿O sí tenía otros síntomas? No, de hecho ella empezó con un dolor abdominal. De ahí cuando la trasladamos al hospital porque una pediatra nos dijo que había que internarla porque tenía una hepatitis. De la hepatitis nos trasladaron a Pachuca porque nosotros somos del estado de Hidalgo. ¿De qué parte? De Tulancingo. De ahí nos trasladaron a Pachuca y cuando nosotros llegamos ahí la pasaron a terapia intensiva porque ella llegó con una pancreatitis crónica. A ver, ¿pancreatitis crónica o aguda, señora? Disculpe que la... Bueno, aguda. Sí. Sí. Y ya de ahí pues se le complicaron algunas cosas. Primero hepatitis, pancreatitis aguda y ¿qué más? Y después le dio neumonía. Estuvo 1 mes y medio en terapia intensiva y de ahí le empezaron a hacer estudios, como fue el aspirado de médula para saber qué diagnóstico tenía. De ahí fue cuando nos dijeron que tenía una leucemia. No nos sabían decir qué tipo de leucemia tenía. La trajimos aquí al hospital infantil Federico Gómez y de ahí ya fue donde nos diagnosticaron que tenía una leucemia linfoblástica de alto riesgo. Y ella empezó su tratamiento en diciembre del 2011. ¿Cómo fue el tratamiento? Pues al principio sí fue pesado. En el caso de ella, su organismo no fue de mucho el vómito, el estar en urgencias. Hasta ahorita pues ha avanzado muy bien, favorablemente. ¿Pero cómo fue el tratamiento? ¿Qué le hacían? ¿Le daban pastillas? ¿Le daban inyecciones? Quimios de internamiento, ambulatorias y nada más. O sea, ambulatorias de piquete y de bolos y de horas. Y de internamiento, pues 4 días era por lo regular lo que estaba ella internada. ¿Y cómo vio usted la evolución de la niña? Muy favorablemente a comparación de cuando estábamos en Pachuca. Bien, ya ves cómo se había otras cosas, como nada más el dolor de panza, cámara, mira, hepatitis, pancreatitis aguda, neumonía. Chale, pues eso sí es muy grave, ¿no te acuerdas de eso? Pues eres muy afortunada, ¿eh? Como que está viva de milagro, ¿le parece a usted? Sí. Sí, porque cuando nosotros llegamos a Pachuca, de hecho nos daban el 90% que ya no vivía. Nos decían que teníamos que prepararnos porque pues ella en cualquier momento pues podía fallecer. Oiga, ¿y cómo se prepara un papá ante una noticia de esto? Pues yo en mi caso yo creo que no, o sea, no tengo la idea de decir que mi hija ya no... Ni santo de los pederastas, no se puede. Sí, no, o sea, yo nunca me he imaginado estar sin mi hija. O sea, yo creo que la motivación de verla a ella y de que cuando nosotros le dijimos que ella tenía una leucemia, que se le iba a caer el cabello, que iba a empezar con un tratamiento muy largo donde pues tenían que darle piquetes, que es el trauma de un niño. Pues, y también de algunos adultos varones. Pues ella nos comentó que le iba a echar ganas y pues
yo creo que uno como papá te preparas el ver bien a tu hijo, tú estar bien. Pero si tú ves a tu hijo mal, pues yo creo que uno como papá igual baja tu autoestima. Pero pues favorablemente va bien. O sea, ¿tuvo usted el apoyo y la compañía, la solidaridad de su esposo? Sí. Bien. ¿Cómo te ha tratado tu papá? Bien. ¿Bien? ¿No se le cayeron los calzones a él? ¿Como a mí? Pues sí, todavía hay machos en México. Los collones como yo no. Yo le preguntaba por esto Sí. que dice la señora, que cómo te preparas para esto. Es un diagnóstico de verdad muy fuerte. Y sí hay cómo prepararse los papás, porque nos dicen ustedes, hay que hablarlo, pero ¿hablar cómo? ¿Cómo se le dice a un niño? Bueno, siempre ha sido importante hablarle a los niños en sus términos para que entiendan lo que está sucediendo. Porque a veces piensan que es un virus o piensan que es algo que se comieron o porque se portaron mal o no. Realmente no pueden entenderlo si no les explicamos. Entonces es muy importante que los niños entiendan cuál es la condición que están viviendo, por lo que van a pasar. Eso disminuye pues su angustia y eso les permite también en ocasiones entender pues cuáles son los pasos a seguir en un tratamiento que muchas veces son bastante complicados. Se centraron a un proceso de diagnóstico, porque no es de que llegue ya al doctor y le digan, es que esto es lo que tú tienes, ¿no? Sino es un proceso de diagnóstico, como nos comentaba esta pequeñita que está aquí, que, en el que pues hay que ir con un doctor, con 2, con 3 especialistas, hay que trasladarse de ciudad en ciudad, es todo un cambio que hay. Pero ya hablando de la parte del diagnóstico, ya cuando hay un mal pronóstico para la vida, entonces también es importante, decíamos, bueno, a lo mejor no hay manera de pensar como padres cómo nos podemos preparar para el final de la vida de nuestros hijos, si naturalmente tendría que ser al revés, ¿no? Primero los padres y después los hijos. Pero también que los niños entiendan que la muerte es parte de la vida, ¿no? Es parte de un ciclo. Les ayudamos a preparar pues lo que ellos quieren para el final de su vida, de esos momentos últimos en los que ellos van a estar con nosotros. Pero yo creo que tú no estás pensando en ningún final, ya te veo muy bien, optimista, llena de vida. Y te tienes que ligar dentro de unos días ¿a quién te gusta? ¿Justin Bieber o Bieber? ¿No? ¿No te gusta? Está re feo y es bien moto. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Ser feliz? Doctor, después del corte que le diga, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Mi hijo tiene 15 años de edad, tiene leucemia linfoblástica aguda, ahorita es de alto riesgo por segunda recaída. Me dio a los 5 y yo era un niño normal, que nada más me picaban para las vacunas. Y una vez me llevó al doctor mamá y me empezaron a picar a cada rato. Yo le pregunté que por qué me picaban y me dijo ya mi mamá y la doctora que era por mi enfermedad. Él empezó con gripas y dolor de las coyunturas de sus manos, de sus pies. Se levantaba llorando con mucho dolor de sus piernas y poquito a poquito fue él dejando de caminar. Y él era un niño de los que iba ya al kinder a esa edad. Él iba en el camión canta y canta y de repente ya nada más se subía al camión y a dormir. Y luego me dijo que le dolía, que tosía y le dolía aquí. Y como él al nacer tuvo de bilirrubinas altas, entonces yo lo llevé a un centro de salud y la doctora le mandó a hacer estudios. Esos estudios salieron bien, pero cuando llevé los resultados, me dijo la doctora que lo veía muy pálido. Y le empezó a checar y todo y me mandó a hacer otros estudios. En lo que se hacían esos estudios, él empezó a tener sangrados de nariz. Lo más difícil de volver a empezar, porque yo ya llevo 2 recaídas y este es mi 3er tratamiento. Pues la primera vez sí me dio y ahorita de esta segunda recaída ya no me ha dado ningún síntoma. No, ya ni uno. Me ponen quimio que me hacía efecto y ya no me hace. Luego tuvo muchos puntitos rojos en su piel y todo y pregunté qué era y me dice una enfermera, dice es por su enfermedad. Y agarro y me volteo y le digo, pues ¿cuál enfermedad si a mí no me han dicho nada? Dice, sí, dice es que tiene leucemia. O sea, a mí no me dijeron los doctores lo que él tenía, a mí me lo dijo una enfermera. Entonces, pues ya ahí me dejó día 6, toda la noche estuve pensando, viendo, pero porque yo sabía lo que era la leucemia.
me sentí fatal. Ya no me paré en toda la noche, ahí estuve sentada. Pues desgraciadamente piensa uno que se va a morir. ¿Con qué sueño? Con llegar a ser grande y lograr mi meta de ir a trabajar de bombero, porque desde chiquito me gustaba ver puras películas así de bomberos y jugaba también con mis muñecos. Tenía un poquito menos de 6 años cuando le dije bien lo que era su enfermedad. Se lo tuve que decir porque él empezó a cerrarse. Él me dijo que yo no lo quería porque nada más lo llevaba yo al hospital a que lo estuvieran picando. Entonces yo tuve que hablar con él y explicarle bien que esa enfermedad era muy agresiva y que podía morirse. Le digo, pero yo respeto tu decisión, si tú quieres seguir adelante, bien, y si no, pues ni modo, le digo. Pero recuerda, le digo, que es una enfermedad en la cual tú vas a morir y es muy doloroso. Entonces, para eso es el tratamiento, para que tú salgas adelante. Que si están pasando por esta situación, que le echen ganas, que no se rindan, que van a lograr salir adelante como yo lo estuve haciendo. Mira, a mí me enoja mucho que con niños, sea la razón que sea, hablen de la muerte. Porque cuando es un niño no entiende lo que es la muerte. Ni lo puede uno entender, ni lo quiere uno entender. Y yo creo que con los niños, incluyendo los que están enfermos con algún problema crónico o severo, cuando menos yo no hablo de la muerte. Me parece absurdo. Ni siquiera con el afán de prepararlos para nada. Con los niños creo yo que hay que hablar siempre de vida, de alegría de vivir, de contentamiento y de esfuerzo. Y también me choca que digan échale ganas. ¿Sabes por qué? Imagínate que alguien se está sintiendo viejo, pues porque ya tiene 75 años, y dice, no, es que ya me siento un poco cansado, échale ganas. ¿Cómo si ya no se puede? O alguien que está perdiendo la vista porque tiene diabetes o tiene glaucoma, y dicen, échale ganas, pues ¿cómo le hago? No es cuestión de echarle ganas, es tratar de estar en disposición de vivir estas 24 horas, el día de hoy, con bienestar. ¿Cómo te sientes estas 24 horas? Bien. ¿Y se te ocurre pensar en la muerte? No. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces vamos a procurar que las mamás como la del testimonio y otras mamás que no tienen la información correcta, cierren la bocota para no andar diciendo te vas a morir porque es una enfermedad. Que no manchen. No se puede decir así, al contrario. Cada día que amanece uno y dice no tengo ojos, tengo manos y las puedo usar y puedo caminar y puedo hacer, o cuando menos puedo disfrutar de ver la luz, hay que darle gracias los creyentes a Dios. Los ateos como yo, pues le damos gracias a la vida. Sí. Pero no podemos hablar de muerte, a mí me parece una estupidez. ¿A ti qué te parece que se hable aquí de muerte? Pues no. Ni siquiera lo tomas en cuenta, ¿verdad? Eso, Chihuahua. Bueno, gracias, mija. Gracias, señora. Vamos a hablar con otras mamás y con niños. Por aquí hay un angelito que quiere hablar con nosotros. Oiga, doctor, y ahorita que ya va a pasar con el angelito, sí. La maestra Nelly está de acuerdo en esto que usted dice, pero cuando el diagnóstico ya es muy evidente, usted quería comentar algo. Sí, yo le comentaba que ya cuando el diagnóstico está dado por un médico, cuando es un pronóstico malo ya para la vida, pues es cuando comentábamos que era importante platicarlo con los niños y preparar justamente los últimos momentos de vida, hablando de vida y de bienestar definitivamente. Ay, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo, con todo respeto, doctora, porque sí. Yo no podría hacerlo. Yo pertenezco desde hace casi 40 años a un grupo de autoayuda donde tratamos de disfrutar cada 24 horas. No hablamos de muerte a pesar de saber que tenemos alguna enfermedad incurable y mortal, pero lo que nos interesa, lo que queremos hacer es una manera de pensar que puede ser tan respetable como es. Jamás hablamos de morir. A veces decimos, cuando alguien no nos cree, que la enfermedad es mortal. En los casos de adultos y de viejos sangrantes como yo, decimos alguien se tiene que morir para que yo viva, porque la experiencia de fallecimiento de alguien que no se tuvo o no tuvo la oportunidad de entrar en recuperación debe servir para aquellos que dudan
del trabajo que se tiene que hacer para recuperarnos. Pero aquí hay un angelito muy serio que sí quiere hablar porque su mamá estaba sacándole, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Y tienes cuántos años? 8. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Ya ven? Se sienten bien. ¿Y qué tú te has puesto alguna vez a pensar en eso que los viejos llamamos la muerte? Pues no. Entonces vamos a ver qué ha pasado y vamos a hablar de la vida. A ver, ¿cómo fue el caso de Angelito? A ver, ayúdame con el micrófono, papá. Se lo pones aquí, así, eso. Cerquita, tu mamá, y me ayudas. Bueno, Ángel nada más empezó a cambiar de color. Empezó a estar amarillo, luego como azul, como amoratado. ¿Estaba viendo algún discurso oficial o no? Y bueno, ya lo llevé yo al hospital y la doctora pensaba que era hepatitis. Y la misma doctora, al momento de sacarle sangre, fue la que me dijo que era leucemia. Yo no, la verdad, yo, gracias a Dios, no tuve que andar de hospital en hospital ni nada. Pero gracias a Dios, ¿cómo se sintió cuando se lo dijeron? Usted que es creyente. No me tiré al piso. Bueno, muy bien. La verdad, yo lo único que pensaba era que a lo mejor yo, el tirarme al piso un día, era perder un día de vida para mi hijo. Entonces yo no tenía ese tiempo. Yo lo único que hice, en lugar de preocuparme, fue ocuparme. Maravilloso. Nada más. ¿Y qué empezó a hacer? Lo llevé a otro hospital, nos canalizaron a otro hospital y ahí se quedó internado una semana. Le sacaron médula ósea, lo mandaron a otro hospital y ya me dijeron qué tipo de leucemia era la que tenía. A ver, le voy a pedir un favor aprovechando esto que dijo. Le sacaron médula ósea, porque cuando se lo plantean por primera vez a uno, a mí ya me lo dijeron alguna vez, por una discrasia sanguínea, pues da un susto de la patada, pues ¿de dónde, verdad? ¿De dónde fue que le sacaron la médula ósea? Porque todo el mundo piensa que se lo van a sacar de la médula espinal y no es así, es médula ósea. ¿De dónde le sacaron? A él sí lo anestesiaron completamente. Claro. Y le sacaron líquido de la columna vertebral. Pero ese es el líquido cefalorraquídeo. Pero la médula ósea... Rasparon un hueso de un lado, rasparon un hueso y de ahí sacan el líquido y es el que me entregaron a mí en una jeringa. Eso es un raspado en hueso, generalmente un hueso de la cadera. Muy bien. Sí, porque a veces se asustan terriblemente. ¿Y qué siguió después? ¿Y cómo se empezó a poner el niño que había sido diagnosticado equivocadamente al principio como hepatitis? ¿Qué pasó con él? Empezaron a ponerle quimios, le pusieron un catéter y en este catéter es por donde le administran la mayor parte de las quimioterapias y la verdad es que ha estado bastante bien. Bien. No ha mencionado usted para nada al papá de Angelito. Yo sé que los ángeles pues, vienen de un sitio vienen allá del en el cielo. Y él también vino del cielo, ¿no? Sí, vino del de cielo. darnos fader. Bueno, yo sí, los ángeles no tienen necesidad de esas cosas mundanas, ¿verdad? Porque yo la veo a usted muy entera y con alegría de vivir, y esto a veces no pasa con las señoras casadas, ¿eh? Mire usted nomás, qué rostros de... Sí, no, pues fíjense la diferencia, ¿verdad? ¿A poco no? Bueno, pero yo te veo muy bien, mijo, muchísimas gracias por estar aquí y por decirnos además que te sientes bien. Sí. Estás muy bien peinado, muy guapo, y ¿vas a ir a clases esta semana o te la vas a tomar de vacaciones, neta? Pues no ¿Neta? sé. No vayas. Bueno, vamos a pasarnos allá con los especialistas para que nos complementen, por favor, esto que los testimonios nos ayudan a desglosar. Los síntomas, y ¿sabe qué, doctor? Nos están preguntando también aquí en las redes sociales los estudios que se le pueden hacer a los pequeñitos desde los 0 años hasta los 19. ¿Qué estudios para nuestros médicos de manera de detección oportuna, doctor, que no se han mencionado? No hay unos estudios específicos que nos ayuden a prevenir el cáncer.
en la infancia. Lo que debemos hacer, como ya lo vimos en los testimonios, es acudir rápidamente al médico cuando hay signos y síntomas. Yo le digo así a mis alumnos, a mis residentes, cuando un signo y un síntoma habitual tiene un comportamiento inhabitual. ¿Nos dice la diferencia, doctor, para que entendamos signo y síntoma? Sí, un signo es, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Y un síntoma es, por ejemplo, el dolor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un niño tiene fiebre, el 90% de las veces en un niño de entre 4 y 5 años, la fiebre va a estar relacionada con una infección de vías aéreas altas, ¿sí? El 90% se va a hacer un diagnóstico de este tipo, pero cuando esa fiebre tiene un comportamiento inhabitual y no responde a los tratamientos y persiste y se va acompañando de otros datos, como son pérdida de peso, sudoración, ya lo mencionaron, ¿cómo debe estar un niño a los 5 años? Pues en la escuela, jugando, activo. Y cuando estas situaciones básicas de la vida de un niño se empiezan a ver mermados por estos signos y estos síntomas, entonces es cuando los médicos y los familiares tenemos que empezar a sospechar de que exista un probable cáncer, ¿sí? La mayor parte de los cánceres infantiles están a nuestro alcance con los estudios de primera línea que podemos hacer en un consultorio de primer contacto. Esto es una biometría hemática, un examen general de orina o radiología simple o ultrasonografía simple. Esto es una placa simple de tórax, una placa simple de un hueso o un ultrasonido de una zona afectada. Aquí el chiste, el arte está en saber interpretar adecuadamente esos estudios, porque muchas veces desde el momento en que el médico de primer contacto, el pediatra, el médico general, está frente al paciente que tiene cáncer, muchas veces no lo advierte así, y esto es lo que hace que el diagnóstico se dilate y tengan que andar los pacientes de un lado a otro. Sí. El diagnóstico está ahí, con una buena historia clínica, una buena exploración física y una adecuada interpretación de los estudios de primer contacto, son suficientes para canalizar a estos niños ya a los hospitales de alta especialidad para confirmar sus diagnósticos y para hacer sus tratamientos. Tenemos llamadas, dice aquí, bueno, hay una anónima para hablar nos pregunta sobre estos mitos que hay en torno al cáncer y nos pregunta sobre el tomate y el pepino, que si tienen alguna relación con el cáncer, doctor. ¿El tomate y el pepino? Sí. O los mitos que hay en torno al cáncer. ¿Hay mitos en torno a este tema? Hay muchos mitos al respecto, sí los hay. En cuanto al tomate y al pepino, no hay ninguna evidencia que existan relación entre consumir estos alimentos y el desarrollar cáncer. La mayor parte de los mitos los vemos en cuanto a lo que genera o ocasiona que a los niños les dé cáncer. Lo primero que hay que aclararles es que el cáncer no es una enfermedad contagiosa, porque una vez que uno le dice a un niño que tiene cáncer y el niño regresa a su escuela, mucha gente, tanto niños de su propia edad, como los maestros, como las familias de estos niños, a veces les promueven el que no convivan de manera habitual con estos niños porque tienen la idea de que se pueden contagiar de la enfermedad. El cáncer no es una enfermedad contagiosa, no se transmite. Se hablaba de culpa hace unos minutos con respecto a la generación o lo que sienten los papás, y esto muchas veces radica en la idea de que fuese genético o transmitido. Y cuando nosotros les hablamos de que es una enfermedad que se origina en los genes, muchos padres lo interpretan como una enfermedad genética que ellos transmitieron. En el caso particular de los cánceres infantiles, son muy pocos los casos en donde hay transmisión genética. Entonces no es heredable el cáncer infantil, es una enfermedad, como les mencioné, multifactorial. Entonces ese es otro gran mito que tenemos que quitar de enfrente. No es una enfermedad heredable que yo haya tenido la culpa de haberle transmitido a mi hijo. ¿Le parece si con eso nos quedamos? Vamos a un corte, comuníquese con nosotros. El cáncer en las leucemias. Seguimos con usted aquí en Diálogos en Confianza, y el día de mañana nuestro tema de Diálogos en Familia será: ¿es posible dejar de ser una familia violenta? Y es que de verdad lo platicaba con la maestra Nelly, a veces esto ya es la historia común de todos los días en la familia, no solo la violencia física, maestra, sino esta cuestión de no hablarnos, de estos silencios, de estos vacíos que afectan muchísimo a los hijos y que nosotros no los volteamos a ver.
Estamos encima de ellos como, dirían, ¿verdad, doctor? Como perros y gatos, perdón la expresión, y parece que a los niños no les afectara. Sí les afecta mucho, hay que escucharlos, y el día de mañana los especialistas nos van a decir cómo salir de este círculo de la violencia. De verdad es un ciclo que es muy difícil romper, pero hay herramientas para hacerlo. Mañana véanos a las 9:30 de la mañana, lo invitamos, y si usted quiere compartir el testimonio de manera anónima, aquí lo esperamos, de verdad. Los teléfonos aparecen en pantalla para que usted nos acompañe, y ahora vamos a ver un resumen para que nos digan los especialistas todo esto sobre el cáncer infantil. El cáncer infantil y las leucemias en particular son la consecuencia de alteraciones multifactoriales. En el cáncer infantil y en particular en el cáncer en las leucemias no existe una causa-efecto directa. No existe el acúmulo de una serie de factores que convergen en un determinado punto y momento para que esta enfermedad se desarrolle. Que hay factores ambientales que desarrollan o incrementan el riesgo de tener leucemia durante la infancia. Hay mucha controversia en relación a la exposición a campos electromagnéticos y su relación directa con cáncer en niños. En especial la pérdida de un hijo siempre va a ser dolorosa, es un proceso que lleva tiempo, que se tiene que trabajar. Hay que hablarle a los niños en sus términos para que entiendan lo que está sucediendo. Que los niños entiendan cuál es la condición que están viviendo, por lo que van a pasar, eso disminuye pues, su angustia. Que los niños entiendan que la vida, la muerte es parte de la vida, ¿no? Es parte de un ciclo. Te hablo. Ven, ¿qué estás haciendo ahí adentro? ¿Eso qué? Él tiene 4 años, tiene 1 año diagnosticado con cáncer, leucemia linfoblástica aguda L2, alto riesgo. Pues en un principio, como todos los síntomas fueron distantes, primero fueron sangrados por la nariz, otros días los ganglios se le inflamaron, entonces fueron diferentes tipos de síntomas. Los doctores no daban con lo que tenía, entonces le daban tratamiento para como resfriados o infecciones en el estómago, hasta que le comenté a un doctor que ya llevaba más de 3 meses con esos mismos síntomas, que si le podía mandar a hacer un tipo de estudios de sangre o de alergias, y le hicimos los estudios. Entonces él ya presentaba un cuadro de anemia muy severo, en el que él me dijo que no tenía que perder más tiempo y tenía que llevarlo a un hospital de urgencia a hacerle de entrada unas transfusiones de sangre, y ya de ahí partir hacerle otro tipo de estudios para ver qué era lo que se le estaba causando. Ya cuando llegué yo al otro hospital, ya me lo manejaron como oncólogo. Entonces ya la palabra oncología pues ya es algo grave, que es de cáncer. Entonces ya empezó a entrar como en mí un conflicto de emociones. Él empezó como en julio del 2012, pero sus síntomas fueron muy distantes. Entonces por eso no caían los doctores en lo que tenía. Hasta enero del 2013 fue cuando ya se le hizo el diagnóstico de lo que tenía, era leucemia. Él ya terminó, se puede decir, 1 año de todas las quimioterapias, y ahorita pasó lo de la reinducción, que es volver a empezar el esquema de las quimios que le tienen programadas. Él dejó de caminar durante su primera estancia en el hospital. Entonces el doctor me decía que eran efectos de la quimio, y que también podría ser un problema que ya estaba en su sistema nervioso, pero que lo que él quería era estabilizar primero la anemia que traía. Con el paso de los días pues se iba a ver qué efectos le iban a seguir causando. No se ha visto tan mal, pero hay quienes que no pasan ni 1 semana de quimio. Él coopera con los doctores y las enfermeras. Se asusta demasiado, pero ya estando en sus procedimientos es muy cooperativo. En los primeros meses sí le costó mucho trabajo adaptarse a todo eso. Lloraba demasiado, y cuando está hospitalizado llora mucho. Yo lo único que le digo es que lo llevo para que él esté bien, que es porque tenga una mejor calidad de vida. Él está estable ahorita, tiene un poquito de complicaciones en sus vías respiratorias,
pero no es de gravedad. Está bajo observación. Yo no pienso mucho al futuro. Yo vivo con mis hijos al día. Valoro lo que tenemos ahorita. Más allá de qué pueda pasar mañana, pues tratamos de estar lo mejor posible. No pienso en el futuro. Pero aquí está y lo vemos muy bien, ¿verdad? ¿Y tu moto? ¿Dónde está tu motocicleta? ¿Eh? Yo lo veo muy bien también. ¿Eh? Bueno, pero yo quiero pedirles que tengamos un poco en el cambio del tema del programa, porque hemos hablado ya casi una hora de leucemias y el programa es sobre cánceres en la infancia. Entonces, doctora, vamos a regresar al tema cuando sea necesario, pero ¿cuáles son los otros cánceres que debemos tener presentes para aprender, para conocer y para saber si alguien de nuestra familia lo padece, qué medidas tomar? Bueno, el cáncer infantil, obviamente ya se ha mencionado mucho que la leucemia es el cáncer más común, representa más de la mitad, casi la mitad de los cánceres en los niños. Existen otros tumores como son los tumores del sistema nervioso central, que eso ocupan la segunda causa de cáncer en los niños, los linfomas, que también son un grupo grande de problemas oncológicos en la edad pediátrica, los tumores de riñón, los tumores de hueso como el osteosarcoma, tumores de los tejidos blandos, o sea, hay tumores de hígado, o sea, hay cáncer en cualquier órgano, se puede originar un cáncer en la edad pediátrica, ¿sí? Sin embargo, la importancia de hacer un diagnóstico temprano es fundamental, sobre todo con la oportunidad de que estos niños puedan lograr una expectativa de vida más alta, ¿no? O sea que eso sí es importante. Se habla mucho de los síntomas y signos que nos puedan orientar a los médicos, sobre todo médicos generales, médicos pediatras, que son los médicos de primer contacto, que de alguna forma tienen que estar muy familiarizados para pensar y hacer algunos de los estudios que ya comentaba el doctor Olaya, que bien documentados, bien interpretados, pueden ayudar mucho y hacer una referencia temprana a hospitales de tercer nivel. En el caso de los tumores del sistema nervioso, que tengo entendido son, como usted los decía, los segundos más frecuentes. ¿Y qué tipo de síntomas? Porque también tengo entendido que generalmente aparecen en el encéfalo. Y siendo el encéfalo un órgano que está contenido en una caja rígida, que es el cráneo, ¿qué síntomas presentan? Porque en neurología, cuando uno estudia la carrera de medicina, nos señalan 3 síntomas fundamentales. El dolor de cabeza que va aumentando en intensidad y no cede a los analgésicos, la disminución de la agudeza visual y lo que llamamos vómito cerebral o vómito en proyectil. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Esos síntomas que usted acaba de mencionar forman un síndrome, que es un conjunto de todos estos síntomas que es ocasionado precisamente por el crecimiento del tumor adentro de una caja cerrada, en este caso el encéfalo. Este síndrome es el síndrome de hipertensión intracraneal, que es el causante de que va incrementando la presión adentro del cerebro y se van provocando todos estos signos y síntomas. Hay que considerar también la edad. O sea, la edad es muy importante ya que son niños con un potencial de crecimiento. De hecho, los tumores más difíciles del sistema nervioso central en niños pequeñitos, dado que ellos no se comunican en una forma abierta de lo que les pasa, muchas veces sus síntomas los van a manifestar con irritabilidad extrema. Niños que no duermen o que duermen periodos cortos, que constantemente están llorando, o niños que tienen algún retroceso en su neurodesarrollo, niños que ya caminaban, dejan de caminar, niños que ya se sentaban, dejan de sentarse, esto sobre todo durante el primer año de vida. También el otro dato importante es en la escuela, ¿no? O sea, que la maestra, más que los padres, ahí directamente van observando falla escolar, habilidades neurocognitivas, o sea, que ya tenían adquirida los niños y que de alguna forma van teniendo algunos cambios en la conducta, o sea, somnolencia extrema, irritabilidad, o niños que estaban prácticamente sin la actividad propia de su edad, ¿no? O sea, que Doctora, en estos casos, ¿qué es lo que se sugiere si se presenta alguno de estos signos o síntomas que nos hacen sospechar a los médicos, a los padres, a los profesores, de la existencia de un crecimiento
que no podemos precisar todavía en los primeros días, pero que nos hace sospechar que algo está mal y que está causando un aumento de la presión en el cráneo. Niños con cefalea o con dolor de cabeza crónico, que esos niños deben de ser vistos por un médico para que realmente se descarten otras posibilidades. No todo es cáncer, o sea, también hay que considerar que la cefalea no es el único síntoma que se presenta como causa de, como para hacer nada más pensar en cáncer, pero sí un síntoma que no se resuelve en tiempo y forma con la prescripción adecuada de medicamentos. Estos pacientes deben de ser vistos o referidos tempranamente inclusive con un neurólogo. Hay que ver ese dolor de cabeza, esa cefalea, si se acompaña de algún otro síntoma como puede ser el vómito, como puede ser algún déficit motor, como puede ser niños que se están cayendo, como puede ser también... Se caen, perdón, por incoordinación. Por incoordinación, sobre todo cuando el tumor se está originando en el cerebelo, que es la parte baja del cerebro. Ahí se produce un síndrome que es el síndrome cerebeloso, precisamente. Esta área del cerebro tiene mucho que ver con todo lo que es el equilibrio, la marcha. Entonces, estos niños que empiezan a caerse constantemente, que inclusive empiezan a abrir mucho sus piernitas para poder caminar y mantener su equilibrio, son datos o focos amarillos que deben de hacer que los padres lleven a los niños a que hagan una revisión neurológica para ver si no forman parte de un tumor cerebral. En cuanto al diagnóstico se lleva a cabo a través probablemente de una resonancia magnética, ¿qué es lo que procede? ¿Cirugía de inmediato o hay otras opciones? Bueno, va a depender mucho del sitio donde se está originando. Obviamente que cuando ya se tiene la sospecha por imagen, ya sea en una resonancia, en una tomografía, que ya tenemos la evidencia de un tumor adentro del cerebro, obviamente que la decisión de operar o no operar debe de hacerse en conjunto con el neurocirujano. Porque hay áreas que prácticamente por su sitio de origen los hacen irresecables. La cirugía sí es un papel fundamental en los tumores cerebrales, es el tratamiento más importante para los tumores cerebrales. Mientras más se pueda resecar un tumor cerebral, mejor va a ser su pronóstico, y dependiendo también del tipo de tumor tendrán que ir a radioterapia y a quimioterapia, dependiendo de la histología y dependiendo también de la edad. Un niño menor de 3 años difícilmente pueda mandarse a un tratamiento de radioterapia por las secuelas tan importantes que nos dejaría este tratamiento. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo de este corte, pero sí tenemos que retomar el caso de los linfomas y los osteosarcomas. Aunque no sé si alguien del público, algún testimonio tenga el diagnóstico de algún tumor cerebral. ¿No hay? Sí, sí hay, doctor. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita de esto. ¿Quiere pasar de una vez, doctor? Sí, cómo no. Aquí adelante tenemos, se llama América, doctor, la pequeñita. Ahí está. ¿Sí tiene por ahí el micro, doctor? Micrófono. Ahorita se lo pasamos. Sí. Mire, voy a leer una llamada mientras usted tiene el micrófono. Dice María Isabel Noyola: mi hijo de 8 años, Carlos Ernesto, tuvo cáncer, leucemia. Dice, su tratamiento fue excelente en el Hospital Federico Gómez y siempre estuvo muy contento. Eso es muy recomendable. Ahora él está totalmente curado y todos somos muy felices. Felicitaciones al programa y les mando un saludo a todos los papás y a todos los pequeños que están el día de hoy aquí con nosotros. Y les vamos a leer otra llamada también. Ahí está. Alejandra Magaña dice, quisiera saber si guardar el cordón umbilical es útil para un futuro en caso de que mi hijo tuviera algún problema como sería la leucemia. Le preguntó a su médico y dice que no le va a servir. Entonces, quiere saber ella su opinión, doctor. Nosotros consideramos que no es conveniente guardarlo para uso personal. Lo conveniente siempre es donarlo en bancos públicos y que este beneficio pueda ser abierto a cualquier persona que lo requiera. Muy bien. Doctor, ya está con América. ¿Cuántos años tienes, América? 13. 13. ¿Ya estás en primero de secundaria? En segundo. En segundo de secundaria, cámara. Pues vas muy bien. ¿Y cómo te has sentido últimamente? Bien. ¿Y cuándo empezaste a sentirte mal, mijita, como para que te llevaran al diagnóstico? Desde los 5 años. ¿Y cómo empezaste a sentirte mal? ¿Qué sentías? Con dolor de cabeza y vómito. ¿El vómito era el precedido o antecedido de náusea, de asco, de lo que llamamos a veces vasca y después vomitabas? ¿O de repente volteabas la cabeza y ¡pum! Vale? Lo que comía lo revolvía.
¿Lo devolvías? Pero sin esfuerzo, No. porque el vómito cerebral al que yo me refería hace un ratito es así, sin esfuerzo. Entonces, primero el dolor de cabeza, después el vómito. ¿Empezaste a tener problemas de tus ojos, de tu vista? Porque yo estoy viendo ahorita que tienes algo que se llama estrabismo divergente del ojo izquierdo. El ojito izquierdo se va para acá. ¿Has tenido, mandé? Lo tengo desviado. Lo tienes desviado, pero no lo tenías así. No. ¿Se empezó a desviar con la enfermedad? Sí. Bien. Ahora, cuando te llevan por primera vez al doctor, ¿qué dicen? ¿Qué te dicen y qué le dicen a tu mamá? Que tenía leucemia. ¿Que tenía leucemia? No. Bueno, a mí, un día fuimos toda la familia a la villita y a Chapultepec, y ahí me empecé a ver, nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos para que nos expliques bien. La quimioterapia son medicamentos que se pueden administrar por diferentes vías, generalmente por la vena, pero pueden ser también por vía intramuscular, subcutánea o por vía oral, es decir, tomados, y que están dirigidos a destruir a las células malignas son una parte del tratamiento del cáncer, contra el cáncer. En el caso de los cánceres que tienen los niños, son altamente sensibles a estos medicamentos, hablando particularmente de la leucemia, que es el cáncer más frecuente en los niños. La base del tratamiento es la quimioterapia. Se puede administrar a recién nacidos y en cualquier momento de la vida. De hecho, se puede administrar en ancianos y en cualquier fase de la vida. Sus efectos mayores ocurren sobre las células de la sangre. ¿Por qué sucede esto? Porque bueno, la quimioterapia va dirigida a las células que se están dividiendo, que se están multiplicando, que eso es una característica del cáncer. Y por eso la quimioterapia, muchos agentes, son especialmente tóxicos sobre este tipo de células que se dividen activamente. En el caso de la leucemia, bueno, la leucemia cuando llega está activa y lo que hace la quimioterapia es remitirla, es decir, disminuir la carga leucemia y mejorar la condición del paciente para que la médula ósea produzca nuevamente células sanas. Eso es lo que hace la quimioterapia. Le explicamos que tiene una enfermedad que se puede curar dependiendo de qué sea. Si es un tumor, tienes un tumor que puede llegar a curarse, pero necesitas un tratamiento. Este tratamiento incluye varios medicamentos. Algunos de estos medicamentos se te van a aplicar en la vena, o si es el caso exclusivo, pues solo se te van a aplicar por la vena. Algunos se van a dar tomados o de esta manera y se van a dar en forma pues repetida, varía durante tanto tiempo, depende del esquema que le corresponda. Seleccionamos la quimioterapia estándar para esa neoplasia y la administramos de acuerdo al esquema que también ya está prediseñado. Entonces se da, en el caso de la leucemia, pues se da al principio de una forma muy intensa. Algunos medicamentos se dan cada semana, otros se dan 3 veces por semana y algunos otros se toman diariamente. Pues en 10 años se han introducido algunos medicamentos nuevos para algunos tumores. Se han perfeccionado, no solo la quimioterapia, porque no es solo la quimioterapia, sino la terapia de soporte, todo lo que sucede alrededor de dar un tratamiento con quimioterapia. Y entonces todo este mejoramiento en la terapia de soporte también es un avance en la posibilidad de usar quimioterapia más intensa para algunos cánceres. Generalmente son terapias combinadas, depende del caso. Hay pacientes que por su cáncer o la etapa en que está su cáncer no requieren más que quimioterapia. Hay casos en los que se requiere solo cirugía y radioterapia y la cantidad de quimioterapia puede ser muy poca. Hay algunos casos en que las neoplasias son de bajo grado, es decir, bajo grado de malignidad, y solo la cirugía es curativa. Y hay casos en que pues, puede requerirse cirugía más radiación. Y pues en muchos de los casos de los cánceres de los niños se requieren los 3 componentes. A ver, señora, ¿cómo le fue con América?
Pues su punto de vista desde Lola, desde el principio que llega usted con el doctor. Bueno, pues ella empezó con el dolor de cabeza, vómito, y fuimos con un doctor particular. Le mandó a hacer un estudio y decía que estaba anémica. Y pero ella seguía con el dolor de cabeza porque le mandaron hierro inyectado. Y seguía con el dolor de cabeza. Hijo, el duele horrible, deja unas manchotas en la nalga. Sí, porque va en Z. Sí. Sí, y ella pues se veía mal, ¿no? Y y después la llevamos a un hospital y nos dijo el doctor que pues porque ya se estaba poniendo rígida la niña y nos dijo que tenía hidrocefalia y que mejor nos fuéramos a otro hospital, al infantil, al Federico Gómez o al general. Dice, ahí la pueden atender porque aquí no tenemos los aparatos necesarios. Y ¿por qué siempre hablan de aparatos? Para diagnosticar no necesitan aparatos. Pues sí. No tenemos aparatos. Y ya cuando llegamos ahí al Federico Gómez, pues sí, me la recibieron. Sí, tardaron un poquito, pero me la recibieron. Y ya el doctor me dijo que por qué me había tardado tanto. Le digo, pues es que pues no sabíamos qué lo que tenía. Le digo, ella estaba con el dolor de cabeza, el vómito, y ahorita ya viene inconsciente la niña. Y luego me la subieron a hacer una tomografía y unos estudios. Y me dice el doctor, ¿usted qué cree que sea? Le digo, ay, doctor, pues yo le veo. ¿De veras le preguntó eso el doctor? Sí, y le digo, pues la verdad no sé, doctor. ¿Usted cree que sea cáncer de próstata, doctor? Y digo, lo que me llama la atención. Digo, lo que me llama la atención que desvía mucho sus ojitos. No, o sea, se le van de lado. Dice, bueno, ahorita que bajen de los estudios, pues vemos. Y sí, ya tardaron y ya cuando me llamaron, dice, señora, su niña tiene un tumor. Y ese tumor es un germinoma. No sabemos si es maligno o benigno hasta que le hagan una ¿biopsia? Una biopsia. Sí, y en ese mismo instante ahora sí la metieron, pero a nosotros nos hicieron a un lado. Metieron. ¿Dónde? Al quirófano. Al quirófano. Y y en la madrugada nos hablaron y nos dijeron que si dábamos el consentimiento para que ella entrara a quirófano. Y como iba mi hijo, porque ella es mi nieta. Ah, es su nieta. Sí, es mi nieta, pero pues yo ando con ella. ¿Por qué anda con ella? ¿Y la mamá y el papá qué onda? Pues mi hijo trabaja. Y pues su mamá pues no se quiso ser responsable, que no le gustaba andar en le dio los las hospitales. Gracias y finiquito. Sí. Sí. ¿Y se fue con un galán, con el Sancho, o se fue solo? Pues está con sus demás hijos. Bueno. Sí, Perdón. No, pues sí. Y ya cuando dijo el doctor que firmara a mi hijo, dice, qué bueno que firmó. Dice, pero ya la niña ya está en quirófano. Dice, le vamos a poner una válvula para que esté sacando todo el agua que tiene. Esté drenando el agua que tiene en el cerebro, porque la misma agua que está oprimiendo el tumor. El tumor está oprimiendo los conductos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Sí, y pues ya ella salió de quirófano y estuvo en terapia intensiva, pero pues ella se fue de este tiempo, ¿no? ¿Cómo que se fue este tiempo? Sí, ¿Estuvo en estado de coma? No decía respondía. cosas incoherentes. Decía cosas incoherentes. Sí. Hay otros que están aquí en el tiempo y se la pasan diciendo todos los días, a todas horas, cosas incoherentes. Sí, y pues... ¿Verdad? Ya ella estuvo 15 días y después ya la subieron a piso. Y ya la doctora me dijo, sabe que la niña está así, su tumor sí es maligno, y pues vamos a empezar con quimioterapias. ¿Le dijeron esto un nombre como astrocitoma? No. ¿No? No, nada más me dijo ¿meduloblastoma? No. Nada más le dijeron que era un tumor de células germinales. Ajá, que era un germinoma. Me dijeron primero que era un germinoma. Y pues ahora sí, nosotros no sabemos qué es eso. Es un tumor que es supracelular central. Dice, supracelular significa arriba de la silla. Ajá. De la silla turca, que es una parte de un hueso que se llama esfenoides. Sí, y dice, y no la podemos operar. Lo que va a pasar que por medio de quimioterapias la vamos a tener aquí. Fueron 13 quimioterapias
que recibió 36 radiaciones, radioterapias y una radiocirugía, pero el tumor todavía lo tiene ahí. O sea, está dormido, como quien dice. Muy bien. ¿De esto cuántos años lleva? Hace 8 años. ¿Y en la actualidad cómo la ve usted? Bien, ya como quien dice, ahorita ya va para 7 años de vigilancia. ¿Dónde? En el Federico Gómez. ¿Y pertenece a alguna asociación, a alguna institución que las ayude con los medicamentos? Pues sí, gracias a Dios tuvimos ahora esa bendición. Llegamos primero a Luz de Vida, después Casa de la Amistad nos llamó y nos apoyó con el medicamento, porque cuando me dijeron que tenía que ir a comprar el medicamento para la primer quimioterapia, ahí voy yo con mi receta. No, pues se me vino el mundo encima. Digo, ¿y cómo voy a hacer? Digo, porque ¿cómo lo hizo? Pues le digo que la trabajadora social me llamó y me dijo, ¿no tiene dinero? Digo, no, señorita, pues imagínate, si esto es para un día. Ahora, ¿y cuánto sale por día más o menos? Eran como 27,000 pesos. ¿What? 27,000 pesos. Ah, híjole. Sí. ¿Cuánto cuesta un viaje a Roma? ¿No saben? No, y pues ahora sí que fueron las 2 fundaciones que nos apoyaron. Y le doy gracias a Dios y a ellas, esas fundaciones, porque aquí está mi gordita. Y a ver, gordita, dile a tu mamá que no te haga gordita, porque luego les empiezan a decir así, les dicen güeritos a unos niños que no lo son. No. Te llamas América. ¿Y cómo vas en la escuela? Bien. ¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Te llevas bien con ellos? Sí. ¿Saben qué les pasa? ¿Te apoyan y te ayudan? Sí. Neta. ¿No te han hecho bullying ningún güey? Perdón, ningún muchacho ahí. ¿En la primaria? ¿Quién? Los de sexto y los de quinto. Órale, ¿qué les hacías? De nada. Hay un lugar muy vulnerable en los muchachos donde les puedes dar un patín, trompón. ¿Ya sabes a dónde? No. Al ratito te lo digo fuera del aire, ¿eh? Pero no te dejes. Mientras Muy vamos bien. a leer de unas llamadas, doctor. Dice la señora Martina Cambrón Hernández, dice, tengo un niño de 13 años. ¿Martina qué? Cambrón. Que presenta sangrados de nariz desde los 5 años y además que por parte de la familia de su esposo ha habido casos de cáncer. Sin embargo, ningún médico me ha dado un diagnóstico específico. Me gustaría escuchar la opinión del doctor. Doctor, y aquí retomar, porque hay varias mamás que nos están escribiendo preocupadas por estos síntomas, que usted ya no lo decía al inicio del programa, pero quizás nos acaban de sintonizar. Y hay otra pregunta muy recurrente, de que aparece el síntoma y hacen el diagnóstico, ¿cuánto tiempo atrás ya está establecido el cáncer? ¿Esto se puede saber? Bueno, no se puede saber con precisión, pero se considera por estudios que se han hecho que, por ejemplo, en el caso de las leucemias, entre el inicio de la formación de células malignas y el inicio de los síntomas clínicos pasan alrededor de 14 días a un mes, más o menos. Sin que esto quiere decir que se están formando las células, pero estas no son suficientes aún como para que haya manifestaciones clínicas. Ahora, una vez que inician las manifestaciones clínicas, estos datos tienen 3 características importantes. Una de ellas es que una vez que se presentan no mejoran. Siempre va a ir hacia un entorpecimiento o una complicación agregada. O sea, no son niños que puedan ir al médico, les den manejo y este manejo los mejore. Si hay alguna mejoría es transitoria, pero en lo general el signo y el síntoma se va empeorando, nunca hay una mejoría. Otro dato muy importante es que una vez que inician los síntomas, el tiempo que debe pasar entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, idealmente no debería ser mayor de un mes. Sin embargo, cuando ya han pasado más de un mes, difícilmente van a poder, hay padecimientos oncológicos que difícilmente van a poder estar más de 3 meses sin ser manifiestos. Esto significa, sin que yo les hago la broma en el instituto, sin que el repartidor de los peceros le diga, no, váyase al instituto porque su hijo trae retinoblastoma. O sea, ya es tan evidente el cáncer que tienen que ir rápidamente a un médico. Entonces, si estos signos y síntomas permanecen por más de 3 meses, difícilmente va a ser
dejar de ser evidente que el niño está mal. ¿Sí? Y también nos preguntan aquí, doctora, que vimos el tratamiento con quimioterapia, vimos cómo funciona, pero ¿qué opina usted de los remedios naturales para el tratamiento de los niños con cáncer? Bueno, realmente la gran mayoría de los pacientes que están con cáncer, que están en tratamientos activos con quimioterapia, un gran porcentaje de ellos recibe en forma alterna, medicina naturista o alternativa. O sea, realmente hay ahora sí que muchos mitos acerca de toda esta herbolaria, algunos fármacos o algunos medicamentos milagrosos que pueden ayudar a contrarrestar el cáncer. O sea, la realidad es que muchos de ellos, no sabemos su mecanismo de acción, no sabemos realmente cómo puedan interactuar con la propia quimioterapia, y en muchos casos, o sea, que se llega a saber, por ejemplo, que le están dando alguna sustancia, alguna agua milagrosa, alguna cosa de estas cosas que se mencionan mucho, digamos, en forma común en torno a los pacientes oncológicos. Realmente siempre lo que se busca es que que sepan qué es lo que le están dando a sus hijos, o sea, porque les dicen dale esto y nunca saben qué es lo que se les está dando. Entonces es muy importante saber, porque muchas veces interactúan y a veces hay pacientes que no se recuperan en el tiempo después de un tratamiento con quimioterapia, y resulta que la sustancia X que le están dando pues tiene algún efecto que llega muchas veces a alterar la recuperación normal de una médula ósea, por ejemplo, para poder poner las siguientes quimios. Entonces ya es hasta el final. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el gorgojo chino. Entonces, no sabemos ni qué es, pero está muy de moda, se los están dando a muchos niños, y realmente a veces pues hay problemas pulmonares, hay problemas en la recuperación de la médula ósea que realmente no sabemos cómo estén interactuando. O sea, hay que ser muy cuidadosos en ese punto. Y obviamente pues ahí interviene mucho las creencias de la familia, y pues todo el entorno social, ¿no? Que hay siempre de pues, las recomendaciones, ¿no? Entonces, maestra Jimena, usted como psicóloga, esta parte, ¿cómo apoyar a los papás? Porque bueno, hacen esto en la desesperación porque su hijo se cure. ¿Cómo apoyarlos para que en vez de ayudarlos, pues sin querer los perjudiquen en el tratamiento? Exactamente. Precisamente como comentaba hace rato, por eso es tan importante que el tema sea hablado, sea abierto y se discuta también abiertamente con los médicos, en el sentido de el trabajo psicológico lo que hace es apoyar a la familia para que pueda comunicarse con el médico diciendo todas las preguntas que tengan, todas las dudas, y también que todo lo que estén haciendo lo puedan comunicar abiertamente. Sí, nosotros también exploramos mucho estas creencias familiares en cuanto a por qué se generó el cáncer, que lo puede curar, que no, y tenemos que trabajar con estas ideas, con estas creencias, y hacer o facilitar la comunicación precisamente entre los familiares y el equipo médico. Ya, pues esto retomarlo, doctor, porque si hay muchas llamadas de lo natural. Regresando del corte, si usted tiene dudas, comuníquese con nosotros al 5166-4000, aquí las recibimos. Pues ya estamos a punto de finalizar el programa del día de hoy. El tema es cáncer infantil, pero el próximo lunes hay más diálogos en confianza de salud y el tema será asma, porque el 6 de mayo es el Día Mundial del Asma. ¿Sabe cuántas personas hay en el mundo con esta enfermedad? 235 millones, eso dice la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad que no se cura, pero sí se puede tratar muy bien con todos los avances que hay, así que el próximo lunes los vamos a conocer. Si usted padece asma y ha salido adelante, cuéntenos qué tratamiento ha utilizado, lo esperamos aquí a las 9:30 de la mañana. Y ahora vamos a ver un resumen sobre lo que nos han dicho nuestros invitados del cáncer infantil, ponga mucha atención, y después vamos a ver una cápsula sobre radioterapia, que es parte del tratamiento del cáncer infantil. No hay unos estudios específicos que nos ayuden a prevenir el cáncer en la infancia. Es acudir rápidamente al médico cuando hay signos y síntomas. Un signo es, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Y un síntoma es, por ejemplo, el dolor. Con una buena historia clínica, una buena exploración física y una adecuada interpretación de los estudios de primer contacto,
son suficientes para canalizar a estos niños ya a los hospitales de alta especialidad. Lo que hay que aclararles es que el cáncer no es una enfermedad contagiosa, no es heredable el cáncer infantil, no es una enfermedad heredable que yo haya tenido la culpa de haberle transmitido a mi hijo. La leucemia es el cáncer más común, representa más de la mitad, casi la mitad de los cánceres en los niños. Los tumores del sistema nervioso central, que eso ocupan la segunda causa de cáncer en los niños. Los linfomas, que también son un grupo grande de problemas oncológicos en la edad pediátrica. Cáncer en cualquier órgano, se puede originar un cáncer en la edad pediátrica. La radioterapia consiste en una aplicación de un haz de radiación muy especial que destruye las células neoplásicas de los tumores. Por lo regular se utiliza en los tumores sólidos, en algunas ocasiones, sobre todo en los niños, en las leucemias, ¿sí? Para radiar los tumores cerebrales. Es un arma terapéutica, ¿sí? Límite de edad, sí. En niños menores de 3 años es cuando hay una relativa contraindicación para aplicar la radioterapia, sobre todo si el tumor se encuentra en el cerebro. Sobre todo hay que entender que un niño es una entidad que está en crecimiento, está en constante crecimiento, sus huesos, sus músculos, sus órganos, etc. Entonces, pues estos se van a ver retrasados en el crecimiento cuando se aplica la radiación. Entonces, por eso tratamos de evitarlo al máximo. El promedio son 28 días, 30 días, pero puede ser días menores, o sea, pueden ser menos días, pero y todo depende de la patología. Los efectos de la radioterapia son, si lo damos a nivel del sistema nervioso central, según el área que radiemos, podemos tener retraso en el aprendizaje, ¿sí? Podemos tener problemas para las hormonas del crecimiento, podemos tener hasta pérdida de la visión si no se sabe aplicar la radioterapia. Lo primero que tenemos que ver es que en los adultos son diferentes tipos de cánceres. Ejemplo, en la mujer la mama, en el hombre la próstata, pulmones, ¿sí? Son los más frecuentes en los adultos. En los niños, la leucemia, los tumores del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y los tumores de los tejidos. La forma de explicar esto a los niños es apoyándolos con los psicólogos. Los psicólogos nos hacen favor de ayudarnos primero a quitarles el miedo al médico, porque una bata blanca intimida al niño. Y después nosotros tratamos, obviamente, dependiendo de la edad del niño, interaccionar con ellos para ganar su confianza y poder quitarles ese temor, ese miedo a ir a la máquina, a subirse. Nosotros en un primer momento les mostramos la máquina, les mostramos la máscara o el inmovilizador que va a llevar, ¿sí? Los hacemos partícipes hasta donde se pueda por su edad de qué va a hacer su tratamiento. En realidad no duele nada la radiación. Básicamente el médico se apoya con el papá, con los psicólogos, ¿sí? Y nosotros, los señores técnicos, también tienen una capacitación para tener más paciencia, para tener más cuidado en el tratamiento de un niño, que es bastante complicado. Y podemos decir que es un tratamiento muy efectivo si es un estadio temprano, o sea, temprano, pues va a ser del 100% es la efectividad, y todo va a depender de qué tipo de cáncer es. ¿Sí? Hay cánceres que alcanzamos la cura del 90%, como los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Que es combinado quimioterapia más radioterapia. Esta cápsula muy completa sobre lo que es la radioterapia, pero está también con nosotros Florencia Infante, que es de la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil. Cuéntanos, Florencia, ¿qué hacen también las fundaciones, las asociaciones en torno a este tema? Yo quisiera platicar, es decir, tomar globalmente lo que he estado escuchando durante todo este tiempo del programa, que además me parece sumamente interesante, y que hay una constante dentro de lo que he escuchado y de lo que ha escuchado el público. Aquí hay un problema de desconocimiento en la detección oportuna del cáncer, en términos generales, el tipo de cáncer que se plantee a nivel de la infancia.
Esta es una parte fundamental en el conocimiento de realmente de poder establecer y detectar a tiempo el cáncer, porque no podemos hablar de muerte, hablemos de vida cuando se detecta oportunamente. ¿Qué hace Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, que es la fundación que yo presido? Es una institución que apoya en el área de trasplantes de médula ósea. Recibimos a niños de todo el país en el Hospital Universitario José Eleuterio González de Monterrey. El Departamento de Hematología Oncológica del hospital es de tercer nivel, cuenta con una extraordinaria infraestructura en donde permite recibir a niños del país y hacerles su trasplante. Pero aquí hay algo muy importante en el campo de UNAC. Viendo exactamente el problema de ausencia de detección oportuna, hemos creado un modelo desde hace 7 años que se llama Modelo UNAC y ha creado un pabellón de la salud. Y aquí engloba todo lo que he escuchado hoy. El desconocimiento oportuno del cáncer infantil, el problema de la familia, porque un niño con cáncer es una familia que se integra definitivamente en la problemática del cáncer, la necesidad de la intervención de psicólogos, la necesidad de la intervención de médicos con diagnósticos oportunos, hizo que creáramos un proyecto multidisciplinario de una gran proyección en donde de manera investigativa y muy a fondo lográramos contrarrestar ese desconocimiento de la detección oportuna del cáncer, el quitarle el temor al niño que va a una quimioterapia, el ver a una bata blanca como lo estaba viendo en este momento, en donde el niño comienza a llorar, en donde hay una serie de ansiedad, de angustia, de estrés, se genera todo un ambiente psicológico sumamente complejo y hemos creado un proyecto con psicólogos, psiquiatras, profesores, médicos, oncólogos, médicos hematólogos y llegamos finalmente a hacer el modelo UNAC. Creamos un sistema que es un pabellón de la salud único en el país que está insertado en un parque público en donde ese pabellón, a través de un concepto lúdico, de un concepto creativo, de un concepto de desarrollo a través del arte, de la creatividad, entren los niños a tener un conocimiento del autocuidado de la salud. Esto es en Monterrey. ¿Cómo los contactan? Esto ya lo tenemos en Monterrey, lo tenemos en el Estado de México, en el Zoológico de Zacango desde hace 7 años, con un éxito, una serie de estadísticas muy a fondo y muy profundas, donde la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, conjuntamente con Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, hemos hecho una alianza en donde los problemas y los factores del medio ambiente que usted, doctor, planteaba y que son sumamente importantes, donde la Secretaría de Educación, a través del conocimiento e información a los niños de los primeros años, en edad básica escolar, aprendan a conocer, a tener cuidado en el autocuidado de la salud y aprendan a conocer los síntomas de que ha hablado muy específicamente el doctor y la doctora también, y puedan de manera inmediata remitir el caso a un médico de manera oportuna. Interviene la Secretaría de Salud porque el pabellón de la salud está manejado por la Secretaría de Salud, o sea que tenemos médicos en el pabellón. Interviene la Secretaría de Educación con toda la población, con toda la comunidad en los primeros años, tanto de niños como de padres de familia. Interviene el medio ambiente, porque hay factores ambientales que inciden en el cáncer infantil. Lo que hemos hecho nosotros a través del modelo UNAC es tratar de crear una toma de conciencia de lo que significa una salud sana, una salud y un equilibrio de salud a nivel social, en donde la prevención, y aquí sí que viene la prevención, la formación, el conocimiento, la educación, a través de proyectos eminentemente lúdicos y recreativos, sean inclusive emanado por los niños muchos de los factores que los padres de familia desconocen.
Hay niños que llegan a su casa después de pasar por todo este proyecto nuestro, en donde le dicen a papá, oye papá, yo traigo una serie de moretones, me gustaría que el médico me los viera. Trajimos un proyecto de Palo Alto, California, que se llama Remission, y esto es bien importante para el público que lo conozca y para quienes están acompañándonos hoy, en donde a través de un juego interactivo que se llama Remission, el niño que padece leucemia entra a jugar Remission, un juego interactivo formidablemente logrado, y el niño entra por el torrente sanguíneo y conoce el cuerpo humano, conoce lo que le está pasando, conoce las células que le están generando complicaciones, conoce qué hacer, cómo combatir lo que en su cuerpo está sucediendo. Y sus armas son la quimioterapia, las radiaciones, los medicamentos. Totalmente probado, totalmente analizado e investigado por un cuerpo médico multidisciplinario, reitero, muy importante. Los niños que van a su quimioterapia, los niños que van a radiaciones, los niños que van al hospital, van con alegría, no con llanto, no con angustia, no con ansiedad, porque saben que van a curarse. Claro, con esto baja el nivel de angustia completamente. Totalmente. Hay conocimiento abierto del niño, y le estoy hablando de niños de 3, de 4, de 5 años, que están jugando. El niño juega y juega mientras le están poniendo su quimioterapia, el niño está jugando y está viendo lo que está haciendo esa quimioterapia en el juego que el niño está experimentando. Pues tenemos más testimonios, Florencia, a ver qué le dicen, doctor, también sobre esto. No, es excelente comentario de la señora Infante de Garza, pero creo que también hay otras fundaciones que tienen alguna función ligeramente diferente. Vamos a ver qué tipo de apoyo brindan. La mamá de Osiel, ¿qué nos puede decir a este respecto? No, bueno, yo no soy la mamá de Osiel, ¿no? La señora es la mamá de Osiel. Sí, pues les ponen juegos, les van a leer cuentos, sí los apoyan en ese sentido y se les hace su estancia ahí mientras toman la quimioterapia más agradable entre comillas, ¿no? Pero, o sea, sí, a lo mejor se olvidan del dolor un poco, sí. A ver, ahora sí, usted nos puede hablar de esta. Yo estoy representando a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Es una institución que tiene ya cerca de 24 años de labores. Hemos atendido a la fecha a más de 7,000 niños y jóvenes que padecen cáncer. Y sí, rescatando lo que se dijo aquí en general, la información definitivamente es la mejor herramienta para todos los casos importantes de la vida y por supuesto para esto del cáncer. Hablar de cáncer nos remite a pensar que no es sinónimo de muerte, eso es lo que yo quisiera rescatar. Es completamente... puede ser curable si se detecta a tiempo, si estamos abocándonos plenamente a que se difundan los síntomas y los signos. Esto, aunque sea reiterativo, creo que es muy importante. Cuando a lo mejor no nos vamos a aprender todos los signos y todos los síntomas, pero cuando veamos que hay algo diferente a lo que normalmente solía ser, si el niño, por ejemplo, ya caminaba y deja de hacerlo, si no puede controlar el esfínteres, si tiene pérdida de peso, los puntos rojos mencionados hace rato que se llaman petequias, si hay esto no se mencionó, pero si hay una luz blanca en uno o en ambos ojos que se conoce como leucocoria, es sinónimo casi inequívoco de que hay un problema de retinoblastoma. Es, creo yo, que es el único cáncer que se puede detectar a simple vista. Y bueno, los médicos, los familiares, los maestros, toda la gente que estamos en contacto con niños y con jóvenes, tendríamos que conocer todo esto y abocarnos a que si hay algo que está fuera de lo normal, o estos síntomas duran más de 3, 4 semanas, pues actuar de inmediato. El cáncer no espera. También es muy importante saber que la sociedad en su conjunto tenemos que entender que la fecha el cáncer es de las enfermedades más estigmatizadas. Hay que quitar ese estigma. Los niños pueden ser abrazados, deben ser abrazados, hay que darles oportunidades. Son como cualquier otro niño, como cualquier otro joven, con ganas de jugar, de enamorarse, de estudiar, de salir adelante, y nosotros alrededor tenemos que hacer ese apoyo. Pero cuidado con los abrazos después de que hicieron santo aquel. Pero a ver, tú que tienes un nombre que es muy común y muy conocido en el norte del país, y aquí en Televisa y en Televisión Azteca, ¿por qué estás aquí? Se llama Osiel, ¿eh?
Ociel Cárdenas. Bueno, pues estoy aquí para platicar sobre mi experiencia, sobre lo que me dio el cáncer. Bueno, pues como lo comenté. ¿Pero dónde tuviste el cáncer? Porque nos tenemos que ir rapidísimo. Bueno, pues primeramente me salieron moretones, pero, o sea, no me había golpeado y fue lo raro. Luego de ahí me hicieron unos estudios de sangre y dijeron que pues me había pegado. Luego fueron a hacer otros estudios y resultó que tenía cáncer. A ver, ¿qué cáncer? Porque nos tenemos que ir, ya me están correteando. No te acuerdo. Leucemia. Bueno, tuviste leucemia. Vamos a tener que dejar aquí esto porque el tiempo desafortunadamente es fundamental en los medios de comunicación. Pero yo quiero que vean cómo un niño con leucemia puede estar perfectamente bien, sano, grandote, fuerte y además llevar un nombre muy famoso, pero dedicarse a otras cosas. Ojalá los niños de México tengan la oportunidad de haber visto este programa. Ojalá sus papás no los hayan llevado a la escuela el primer día de clases después de las vacaciones porque los señores están cansados y crudos. Pero yo quiero agradecer al público, a los médicos que nos acompañaron, a las personas que nos acompañaron, a nuestras psicólogas. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos. Muchas gracias.